Listo. Mm. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, tardes o noches, como en este caso. Pues nuevamente es un gusto estar en este espacio comunicándoles nuevamente un tema sumamente importante como el día de hoy, como el que vamos a hablar, bueno, más bien el que nos va a dar la psicóloga Leslie. Y pues nada, el día de hoy vamos a hablar sobre la prevención del suicidio, haciendo mención conmemorando este día, que ya es muy próximo. Esperemos que salga en ese día este video. Y pues nada, es un gusto que el día de hoy me encuentre con la psicóloga Leslie. Me voy a permitir presentarles un poquito de su currículum. Por aquí lo tengo, después de unas pequeñas fallas técnicas. Ella es la psicóloga Leslie Vargas Balbín, es psicóloga clínica por la UNMSM, espero lo he dicho bien, cofundadora y terapeuta de DBT en DBT Roots, cofundadora y terapeuta conductual contextual en adolescentes y adultos en Contextual Roots, miembro de la Asociación for Concept versus Ciencia. Soy pésimo para el inglés, como ya lo vieron. ARC, eh, y máster en terapias contextuales por el Madrid, otra vez, Institute of Counseling Psychology. Uh, bueno, como pueden ver, tiene un amplio currículo, una bastante preparación también. Y pues, antes que nada, ¿cómo está psicóloga el día de hoy, después de tantas fallas técnicas que hemos tenido? La verdad, con mucha esperanza de poder compartir este espacio, poder establecer una plática que sea de ayuda y que sea también, digamos, de utilidad a tanto a nuestros colegas, a colegas en formación, también para el público en general que tiene inquietudes, dudas y que quiere de repente conocer información que vaya más allá de la que pudo haber escuchado en, en la familia, en la comunidad, ¿no? O que pudo haber leído en algunas páginas de internet. Mm, Queremos clarificar la información y poder contribuir a la comunidad en general. claro. Y eso es algo importante lo que va a mencionar, ¿no? De que a lo mejor de que a las personas, a lo mejor ajenas de la psicología o que se dedican a esta profesión que mencionas haya escuchado, pero considero que este tema del que vamos a hablar muy pocas veces se habla, ¿no? Y cuando se habla a lo mejor, pues no son las referencias adecuadas respecto al tema y hay bastantes tabús, hay bastantes estereotipos, hay un montón de cosas ahí detrás, ¿no? Que no permiten que la información llegue a las personas adecuadamente, ¿no? Y antes de comenzar, mientras estaba investigando un poquito del tema, me parecieron unas estadísticas. Bueno, ya vamos a entrar directo al tema, ¿le parece? Claro, claro. Ajá, Yo creo que sería, bueno, sí, estaba leyendo las estadísticas y la verdad me asombré bastante porque te quedas, bueno, al menos yo me quedé así como helado al verlas, ¿no? De que cómo es posible de que se suiciden más de 700,000 personas al año. Pues son estadísticas escalofriantes, la verdad. Y es de las cuarta o quinta causa de muerte a nivel global en el mundo. Es una de las cosas, pues, desafortunadamente que ocurren y que en ocasiones no se habla, ¿no? Y la Organización Mundial de la Salud ha hablado sobre este tema como prioridad en la salud pública. Entonces, ¿le parece si hablábamos un poquito, bueno, mencionar esta parte de que en ocasiones no se habla o que si se habla no adecuadamente? Pero para empezar a enmarcar esto del suicidio, me gustaría empezar a preguntarle esto entonces, ¿a qué nos referimos o a qué se refiere esto de las conductas suicidas? ujú. Bien, cuando hablamos de conductas suicidas, y creo que lo que mencionas es bastante pertinente, ¿no? Porque, a ver, en la cotidianeidad es difícil quizás encontrar que muchas personas hablen de conductas suicidas, ¿no? Mm, Podemos encontrar términos más como se ha intentado suicidar, se ha intentado matar, ha querido quitarse la vida, mm, o está llamando la atención, está manipulando, asociado quizás a
explicaciones que no necesariamente, digamos, están fundamentadas, ¿no? Pero que hacen referencia a las conductas suicidas en sí. Así que para hablar en términos, digamos, más precisos, sí, es mucho mejor emplear el que has mencionado, conductas suicidas, y con ello hacemos referencia a una gama bastante amplia de manifestaciones observables y no observables que tienen la finalidad o el propósito de terminar la vida, de que la persona termine con su propia vida, ¿no? Entonces, si hablamos de comportamientos observables, bueno, son todos aquellos que están destinados a que la persona termine con su vida y pueden ser desde comportamientos aparentemente menos severos hasta aquellos que pueden llegar a consumarse, ¿no? Eh, y puede llegar a generar pues una muerte por suicidio. Entonces, vamos a enfocarnos sobre todo en el propósito que tiene la persona, ¿no? Si el propósito es quitarse la vida. Claro, sí. Esta parte que menciona hace mención también a la siguiente pregunta que le quiero mencionar, ¿no? De que en ocasiones se habla de este en un contexto, ¿no? Que a lo mejor no es, pues, contextualmente técnico, se podría decir, que pueden utilizar profesionales, en este caso psicólogos o personales en el área de la salud. Eh, pero hay como bastantes mitos también alrededor de los comportamientos de la conducta suicida como tal. Y pues mucho de eso es uno a lo mejor de los que al mencionar, ¿no? De que a lo mejor se suicida porque pues he escuchado muchas veces esto de que es de mente débil, es porque cómo es posible, ¿no? De que se lleven a cabo estos comportamientos, de que lo haya hecho, y un montón de mitos detrás de esto. Y creo que también todo esto, al hablar de esto, se vuelve como un tema todavía aún más tabú, un tema más estereotipado que hace que la sociedad en sí, pues menos traten de hablarlo, ¿no? Entonces, yo creo que una de las principales formas de empezar a hablar de esto es eh, desarraigando estos mitos, ¿no? Yes. Es muy importante que dejemos clara esta información porque mientras más conozcamos acerca de estos comportamientos, podemos generar, digamos, un efecto bastante relevante, ¿no? En primer lugar, quienes conocen más acerca del comportamiento suicida pueden empezar quizás a disminuir las barreras que están en el medio. Muchas veces cuando pensamos o hablamos acerca del suicidio, podemos terminar evocando emociones que son bastante dolorosas y Sí, que pretendemos evitar y por ende decimos, no, ¿sabes qué? Mejor de eso no hablemos, sí, o, ¿sabes? No es necesario, o no, ¿qué va a querer suicidarse esta persona? En realidad es mucho mejor hablarlo. Si entendemos mejor este comportamiento y este problema de salud pública, podemos mmm, detectar más tempranamente también posibles casos, ¿no? Y la detección en este tipo de situaciones, pues es el primer paso para la intervención y la prevención también. sí, claro, ¿no? Y esta parte que mencionado de que a veces esta parte de que si le ocurre a un familiar es doloroso, ¿no? Tanto para la familia, pues también en la persona, pero luego mencionan que, o dicen, es que la persona es débil o que fue muy valiente. Considero que en ninguna de esas dos partes considero que es una persona que está sufriendo y que llegó a un punto en el cual ya no miraba otra salida o otra alternativa más que esa, ¿no? Entonces, la importancia de empezar a hablar de estos temas para asimismo empezar a prevenirlos. Um, Así es. sí, fíjese que hay un mito que me llamó mucho la atención y quería saber su opinión respecto a esto. Hay uno que dicen, las personas que intentan o que consumen el acto es solamente porque querían llamar la atención, ¿no? Del contexto, de la familia o de X persona. Ujú. Bueno, lo que te puedo decir al respecto de ello es que en ocasiones hasta los mismos consultantes o las mismas personas pueden dar este tipo de explicaciones, ¿no? Que pueden intentar tratar de comprender algunas variables, tratar de comprender un poco la experiencia de la persona y que al mismo tiempo quizás no son suficientes. Entonces, es importante comprender que
un comportamiento específico puede cumplir diferentes finalidades, puede tener diferentes propósitos y puede también generar diferentes efectos. Entonces, es importante estar muy atento a estas variables, ¿no? Uno, ¿cuál es el propósito real? No asumamos que todos estos tipos de comportamientos, si una persona, por ejemplo, se intoxica con alguna sustancia o algunos fármacos o utiliza otros medios, el propósito es solamente llamar la atención. El propósito puede ser muy distinto. Podemos hablar de repente que en algunos casos la persona puede haber tenido el propósito de obtener ayuda, de obtener apoyo, pero también este mismo comportamiento puede estar orientado hacia un propósito distinto que es quitarse la vida. Y otro punto importante también a tener en cuenta que nos ayuda a cambiar un poco la perspectiva es cuál es el efecto que genera este comportamiento bueno, en la persona y también en el entorno, ¿no? ¿Qué hace el entorno frente a este tipo de comportamientos? Porque en ocasiones, quizás la persona sin darse cuenta, sin estar muy consciente a cuál es el efecto, de alguna manera lo busca y este efecto termina fomentando más este comportamiento. Entonces, si tenemos a una persona que tiene algún tipo de conducta de autodaño con intención suicida o sin ella, y el entorno realiza acciones, la familia, por ejemplo, los amigos, etcétera, que de alguna manera pueden terminar fomentando el mismo, pues el riesgo podría incrementarse mucho más, ¿no? Entonces, yo diría que aquí no asumamos la intención, el propósito, necesitamos valorarlo con mucho cuidado. Es muy, creo yo, atrevido decir que el propósito es uno. Y segundo, es importante también valorar cuáles son los efectos del comportamiento para entender por qué se está manteniendo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre que se mantiene? Claro, sí. La importancia, ¿no? De contextualizar realmente qué es lo que está sucediendo con la persona y el contexto actual. Otro de los mitos también que me llamó mucho la atención es esta parte de que la persona que intenta suicidarse y que lo dice es que nunca va a llegar a hacerlo, ¿no? Que solamente lo dice como por decir. Ujú. Claro, y no necesariamente es así, ¿no? De nuevo, es importante aquí no asumir Sí, cuál es la función. Es importante prestar atención aquí y si alguna persona está manifestando este tipo de mensajes, es necesario detenernos y evaluar. Cuando hablamos de evaluar, nos referimos a entrar, digamos, un poco más en el entorno o en el contexto en el que se encuentra esta persona, ¿no? Conversar abiertamente, a qué se refiere. Y algo que sugiero aquí es hablar abiertamente también acerca de este tema, ¿no? El suicidio sí, es un problema real que nos atañe de alguna manera a todos. Todos, quizás en algún momento de nuestras vidas hemos conocido a algún familiar, algún ser querido cercano, si no es que nosotros mismos o algún amigo, vecino, que ha tenido algún intento suicida o que se ha llegado a suicidar y entonces es mucho mejor hablarlo abiertamente, ¿no? ¿Te refieres a que estás pensando en quitarte la vida? ¿Estás pensando en suicidarte? Hablar abiertamente va a ayudar mucho a comprender cuál es la severidad de esta situación y de buscar apoyo de manera pertinente, ¿no? Si yo me quedo sin respuestas cuando escucho una afirmación a estas preguntas, es mejor consultar con un profesional de manera rápida. claro, sí. La atención temprana y la ayuda profesional también temprana puede prevenir bastantes estos comportamientos, ¿no? Y hablaba esta parte de que tenemos que hablar abiertamente acerca del tema, pero luego en contextos, ¿no? Pues hay bastantes tabús o hay bastantes estereotipos ahí que también impiden que los familiares o que o una persona cercana a la que ha mencionado todos esos comportamientos no lo hagan por miedo, por pena, por bastantes cosas, ¿no? Que en su Ujú. contexto no han pasado y que prefieren no hacerlo. Entonces, como bien menciona, hay que darle como esta importancia que requiere, ¿no? Hablarlo abiertamente y conversar acerca del tema de lo que está pasando y lo que está sucediendo con la persona misma. Entonces, ¿qué tan importante aquí se vuelve la familia, el contexto para prevenir el comportamiento suicida?
yo creo, un entorno sumamente importante, ¿no? Que puede contribuir mucho. Ujú, Si desde este espacio se favorece, digamos, una comunicación mucho más abierta, mensajes bastante claros, ¿no? De este tipo, estás pensando en hacerte daño, estás pensando en terminar con tu vida, y nos enfocamos también a la forma en la que se hacen estas preguntas, ¿no? Que se transmitan con genuino interés, no como una forma de crítica, de cuestionamiento, porque puede ser mucho más difícil acceder a la información, que es lo que más necesitamos. Si desde aquí empezamos a desarrollar este tipo de acciones, yo creo que podemos contribuir mucho, ¿no? A detectar tempranamente. Ahora, es importante acá recordar para las familias, ¿no? Y para todos en general, que la conducta suicida puede verse como una especie de alternativa o de vía de escape frente a los problemas cuando la persona no cuenta con las soluciones suficientes. ujú. Esto no pasa en todos los seres humanos, pero hay cierto grupo de personas que sí lo hacen, ¿no? Y esto es por, digamos, por una especie de aprendizaje que tenemos las personas que desarrollamos a la hora de relacionar, por ejemplo, la vida con el sufrimiento. Ujú, Si en la vida vemos mucho sufrimiento y en el sufrimiento lo asociamos con las situaciones que ocurren en la vida, por ende, la muerte, que es lo opuesto a la vida, se puede asociar con lo opuesto del sufrimiento, ¿no? Y es lo que muchas personas tienden a pensar, que la muerte puede ser como un cese al dolor, un cese al sufrimiento, una forma de escapar. Que, de nuevo, esto no está fundamentado en ningún lugar, no tenemos evidencia de que esto ocurra, pero esta capacidad que tenemos los seres humanos para relacionar se hace evidente aquí, se pone en evidencia, y lo que mejor podemos hacer antes de cuestionar, antes de criticar, es primero entrar en contacto con la persona, ¿no? Lo que llamamos reconocer o validar sus ujú. experiencias, sus emociones, su forma de pensar. Una vez que yo comprendo esto con más claridad, e intento acercarme un poco a la persona y a cómo está viviendo la vida, entonces voy a poder detectar de que seguramente detrás hay muchos problemas, si no es que por lo menos uno que está presente y la persona no sabe cómo resolverlo. La familia aquí también tiene, digamos, la oportunidad de que si identifica de qué se trata, poder proporcionar apoyo, ¿no? Apoyo a que la persona pueda ir resolviéndolos, y en tercer lugar, pues a buscar el apoyo profesional pertinente. No todas las personas contamos con, digamos, todas las respuestas, Ujú. así que, como se dice, dos, tres cabezas piensan mejor o buscan más alternativas que una. Estamos para ello, ¿no? Para poder ayudarnos. Claro, claro. Menciona esta parte de la importancia de la validación también del contexto, ¿no? De la familia misma ante el sufrimiento, lo que está sucediendo con la persona. Pero en ocasiones, a ver, ojo, tampoco quiero como juzgar a las familias o las personas, entiendo que a lo mejor no comprendan esta parte, pero en ocasiones se invalida también muchas estas respuestas emocionales que las personas puedan tener, ¿no? Normalmente cuando emiten este tipo de respuestas emocionales que podemos considerar como desagradables, sentirse triste a lo mejor o sentir una desesperanza muy profunda, las personas normalmente tratan de, no sé, de decirle otra cosa referente no solo a eso para, por ejemplo, no te sientas triste o no es para tanto o mejor piensa positivo, ¿no? O todas estas frases que luego escuchamos de repente por ahí que pues no validan nada la respuesta emocional que esta persona está pasando en sí. Ujú. Entonces, creo que también una de las partes importantes que menciona usted es esta parte de la validación emocional que debe de estar presente. Así es, esto es sumamente importante. Si yo quiero de alguna manera, uno, cuidar la relación con esta persona, y estoy segura de que todos, si hemos escuchado de alguien este tipo de mensajes, lo último que queremos realmente es que llegue a quitarse la vida. Queremos Claro. tenerlo aquí, queremos tenerlo en nuestras vidas. Y si queremos cuidar que esta persona se mantenga con vida y de alguna manera cuidar la relación, la validación es sumamente importante. Lo otro también nos permite o favorece el cambio. Entonces, si tú primero destinas la energía que tienes de esa preocupación, del miedo que suscita el escuchar este tipo de mensajes,
en validar, en reconocer lo suficiente al menos, o intentar hacerlo, la experiencia de la otra persona, vas a generar probablemente una mayor apertura y disposición a escucharte. Entonces, es mucho más útil tomarte unos minutos, un momento para tratar de comprender de que de seguro, desde su punto de vista, desde su historia de vida, debe ser difícil el momento en el que se encuentra y vivir estas situaciones tal como le han estado ocurriendo en su experiencia. Debe ser así, de seguro que sí. Y ya con ello, de repente dar alguna recomendación. Esto en lugar de repente de entrada decir, oye, pero no es para tanto, ¿no? O fíjate que hay muchas personas más con las que puedes salir, no es, o eres muy joven, tienes toda una vida por delante. Notemos lo siguiente, una persona que está considerando realmente el suicidio puede verse como en lo más profundo de un hoyo. Y muchas veces el intentar proporcionarles soluciones es como lanzarles pequeñas hoguitas, hoguitas que no son lo suficientemente largas o que no son lo suficientemente profundas para salir del hoyo. Entonces, ayudar a la persona a salir del hoyo tiene que ver con, primero, estar atentos a que hay un hoyo allí, que no es que está la persona de repente en la misma circunstancia que uno y que ese hoyo probablemente tenga una profundidad bastante amplia. Cada hoyo va a ser distinto. Necesitamos al menos destinar algo de energía para saber qué tan profundo, qué tan difícil, qué tan oscuro es estar allí. En la medida de que podamos más o menos reconocer, estoy segura que como seres humanos, con esa capacidad de prestar atención que tenemos, vamos a poder quizás lanzar algunos recursos o decir, fíjate que yo no alcanzo acá, no tengo las herramientas suficientes, pero puedo llamar a alguien que sí sabe cómo te puede ayudar a salir de allí. Y esto puede ser bastante poderoso, ¿no? Incluso disuasivo, Claro, incluso disuasivo. Uh-huh. claro, claro. Sí, porque eso te permite, como hemos dicho, la ayuda profesional temprana, ¿no? Para prevenir estos casos, que es lo primordial también de esta charla, de esta entrevista, de dar herramientas probablemente y de hablar acerca del tema para prevenirlo, para prevenir. Entonces, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la población que tiene mayor riesgo a estos comportamientos suicidas? Bueno, podríamos considerar que digamos, cada grupo etario o grupo poblacional que, digamos, reúne ciertas características, puede tener sus propias vulnerabilidades, pero sí hay algunos grupos que merecen aquí destacar. Es el hecho, por ejemplo, de jóvenes adultos, adolescentes, ¿no? Porque en estos grupos etarios las muertes por suicidio ocupan el segundo o el tercer lugar. Es importante acá, en todo caso, estudiar mucho más qué factores pueden estar asociados. Lo que sabemos es que la conducta suicida surge, digamos, como una especie de resultado de la confluencia de múltiples factores, ¿no? Pero sabemos que los factores son bastante dinámicos y que varían un poco de persona a persona. De todas maneras, quizás algo sucede en este grupo etario, ¿no? Adolescente, joven, que hay más muertes por suicidio. Este es un grupo entonces importante. Tendrá que ver esto, quizás algunas hipótesis, con el hecho de asumir más responsabilidades, los cambios tan drásticos que atravesamos los seres humanos durante esta etapa, las exigencias de parte del entorno, de parte del grupo de pares, de parte de la familia, de parte de los entornos en los que participamos. No sé, son hipótesis, pero otros grupos también que merecen, digamos, mucha atención y que también se ha observado un alto número de muertes por suicidio y de conducta suicida es la comunidad LGTBIQ+. Entonces, este grupo también, en el cual pues se ha observado mucho estigma de parte de la comunidad, ¿no? Claro. De la cultura en general. La cultura que es más heteronormativa tiende a mostrarse estigmatizante, invalidante con esta comunidad, ¿no? Y su manera de manifestarse y de expresarse. Sí, claro, ¿no? Y menciona bien como la población en general, pero también no podemos olvidar que a lo mejor pueden existir más, por ejemplo, personas de ya de tercera edad
¿no? Sí. Población adulta. Y menciona esta parte de que tenemos que considerar bastantes variables porque a lo mejor sí, son más probablemente de 15 a 29 años, son los que en tendencia son los que pues muestran mayores estos comportamientos y tener en cuenta también que las habilidades propias de cada persona también influyen bastante, ¿no? Porque eso, el aprendizaje previo que hemos tenido, como él menciona, pueden ser distintos y las habilidades para salir del hoyo, como decía en esta parte, puede ser diferente, ¿no? Tener cada herramienta o tener recursos para poder hacerlo o para poder estar ahí, no saber qué hacer, cómo actuar. Por eso también es la importancia de identificar todas estas posibles variables. Porque también hay otras población que muestran con problemas psicológicos como comportamientos depresivos, el abuso de sustancias, ¿no? Eh, no sé, personas que han pasado por situaciones muy aversivas, también es otro grupo de población que está como en riesgo. Así es. De hecho, aquí es importante tomar en cuenta los factores, ¿no? Este tipo de factores, quizás asociados a la historia de la persona, el hecho de poseer un diagnóstico, un problema psicológico, que podría ser, sí, un diagnóstico por ahí de depresión a quienes se ciñan un poco más al uso de manuales, de depresión, esquizofrenia, trastornos por uso de sustancias, pueden presentar una mayor, digamos, tendencia o riesgo suicida, sin que esto signifique que sea pues la conducta suicida un síntoma o un signo. Así que es importante esto clarificar igual en el público en general y de igual manera viceversa, ¿no? Que el suicidio tampoco es que sea per se un trastorno o una enfermedad. Mm. Eh, bueno, esto es importante considerarlo, es importante considerar algunos otros factores también, como por ejemplo, algo que estaba dejando yo un poco de lado, los trastornos bipolares, por ejemplo, también es importante tomar en cuenta acá, los trastornos de conducta alimentaria, específicamente anorexia nerviosa, no puede haber un cierto riesgo mayor, ¿no? Factores que predisponen a ello. Pero ¿qué es lo que puede subyacer a esto? Como mencionabas, ese déficit para poder resolver problemas. Esta es una variable, digamos, o un factor personal bastante importante a considerar. Personas que presentan esta capacidad en cierto déficit pueden verse en mayor riesgo, ¿no? Este es un punto importante. Lo otro tiene que ver con las variables disposicionales del entorno, que también es muy importante. Entonces, los medios que se tienen también son o resultan siendo un factor bastante relevante, ¿no? A tomar en cuenta. Y por otro lado, no olvidemos que quienes ya han tenido intentos suicidas anteriormente también puede representar esta historia, ¿no? Cierto factor de riesgo para futuras conductas suicidas. Asimismo, quienes han llegado a presentar conductas de autodaño sin intención suicida podrían en algún momento llegar a escalar y presentarse conductas de autodaño con intención suicida, ¿no? Así que esto es bastante importante a tomar en cuenta. Sí, bastante a tomar en cuenta, como menciona, toda esta población que a lo mejor está como, digamos, como más en tendencia que pueda provocar o llevar a cabo esos comportamientos, ¿no? Eh, Empecemos en esta parte de prevención, ¿va? Que es como la finalidad de la charla, de la entrevista. ¿Cómo podemos identificar esas señales de alarma o esos signos eh, de los comportamientos o de la conducta suicida? Ujú. Bien, este es un comportamiento en realidad, o la conducta suicida puede ser bastante amplia, porque aquí podemos hacer alusión no solamente a los comportamientos observables, al hecho de que una persona se lesione, sino también que haga los gestos de intentarlo, que pueda de repente dejar mensajes, señales, amenazas, cartas de despedida. Puede haber también, digamos, planes suicidas. Puede ser también que los impulsos estén presentes. Entonces, vamos a observar cierta gama de conductas y otras quizás no. Podemos tener algunos indicadores que yo diría que hay que prestarle cierta atención y hay que indagar un poco más, ¿no? Porque cada persona puede manifestar esos comportamientos de manera bastante distinta.
Bueno, es importante observar entonces algunas señales como podría ser una de ellas el aislamiento, el hecho de participar menos en actividades, eh, algunos comportamientos incluso como despedida, ¿no? El hecho de delegar objetos, regalarlos, obsequiarlos o dejar un testamento. También podríamos estar atentos a mensajes que nos dejen ver que la persona se encuentra bastante desesperanzada, ¿no? Desesperanzada de la vida. Esta podría ser otra señal también importante a la cual prestar atención. Y no necesariamente el hecho de que una persona ya haya tenido de repente una crisis suicida, eh, posterior a ello, ¿no? Podemos ver de que la persona quizás empieza a recobrar la energía. Tengamos en cuenta ese periodo también, que puede ser de cierto riesgo, ¿sí? O si una persona ha estado en un episodio depresivo y ha tenido riesgo suicida también, pero durante ese episodio depresivo ha presentado una disminución marcada de la energía y luego va recobrándola, allí también es necesario prestar atención porque si es que ha estado presente la ideación suicida en términos de planes, incluso impulsos, ya una vez que la persona puede ir recobrando energía, en algunos casos, no en todos, pero en algunos sí podría llegar a efectuarse un intento, ¿no? Entonces es importante estar bastante atentos a ellos. De igual manera, si consideramos o vemos que ya la persona ha tenido historia de conducta suicida, bueno, va a ser importante prestar atención el hecho de mantenerse cerca a los medios que puedan ser potencialmente letales. ¿No? Es necesario prestar atención a ello. Claro, esto último que menciona es de suma importancia, ¿no? Si nos percatamos de que hay todos estos mensajes a lo mejor que ya mencionó, o que la persona misma está pasando por una situación que es muy aversiva y que no cuenta con estos recursos personales, estas habilidades, eh, pues tomar en cuenta esto último, ¿no? De alejar probablemente a lo mejor todo aquello que puedas llevar a cabo este comportamiento. Y con esto, sé que hemos hablado mucho de esto ya a lo largo a lo mejor, pero me gustaría preguntarle esto, ¿cómo se pueden prevenir en el contexto, en el hogar, porque normalmente es en ocasiones donde más ocurren? eh, bueno, también en otros lugares, ¿no? Pero hay mayores tasas que en el contexto, en el hogar es donde aparecen. ¿Cómo se pueden prevenir estos comportamientos? Bien, yo considero que yo me atrevería a decir que hay tres aspectos muy importantes aquí que se pueden ir fomentando desde casa, ¿no? E incluso sin esperar a que pueda haber cierto riesgo, a que mi hijo, mi hija, mi sobrino crezca y sea adolescente o sea joven, Ujú. incluso desde muy pequeños podemos empezar a educarles básicamente en tres aspectos. Uno, es importante fomentar o mantener, establecer una comunicación mucho más abierta, un diálogo abierto, claro, específico, en términos generales, no solamente en cuanto al suicidio, pero es que va a ser, digamos, o va a favorecer o preparar el terreno para hablar después de temas que pueden ser pues más complicados, ¿no? Segundo, otro punto importante que yo diría que es importante o que es necesario, bastante útil poder fomentar es la educación en términos de emociones, ¿no? Ayudarle a o enseñar a los niños a reconocer sus propias emociones. A ver, quizás nosotros como psicólogos tenemos esto como, ah, claro, es lógico. Pero lo cierto es que muchas de nuestras familias, y sin que haya una intención de daño de por medio, Claro. no nos han enseñado a identificar qué es lo que sentimos o por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos Ujú. enojados, cuándo es que nos sentimos frustrados, cuándo es que sentimos miedo o ansiedad, alegría, etcétera. Bueno, es importante ayudarle a que los niños progresivamente, ¿no? Eh, puedan ir poniéndole nombre a sus emociones. Se espera en sí que alrededor de los 6 años los niños ya puedan ir identificando, poniéndole nombre a lo que sienten y que también puedan ir contando progresivamente con algunas estrategias o alternativas de resolución de problemas. Las emociones no surgen de la nada, las emociones no surgen porque los niños son malcriados, son irresponsables o son malos.
o porque quieren hacer enojar a los padres. Las emociones surgen por situaciones que probablemente Claro, están ocurriendo y como padres o como familia también corresponde o nos toca la tarea de enseñar qué puedes hacer frente a esta situación, ¿no? Y esto es algo que también necesitamos propiciar, esa capacidad de resolución de problemas que yo diría es el tercer elemento. Entonces, básicamente, comunicación, diálogo, comunicación asertiva o quienes prefieran utilizar el término de escucha activa. Por otro lado, el entrenamiento en, digamos, en emociones, que nosotros podríamos llamarle regulación emocional, que básicamente conlleva los procesos de etiquetado, ponerle nombre a las emociones, de ayudarle también a encontrar formas de cómo modular o calmar las emociones, que un niño no se calma cuando le dices cálmate, tienes que enseñarle cómo hacerlo y darle el modelo de cómo hacerlo, así que nos toca también a nosotros los adultos modelar. aprender a, exacto, ser un modelo de cómo modelar y moldear la regulación de emociones en ellos. Y por otro lado, ayudarles y entrenarles a resolver problemas. ¿Cómo pueden hacerlo? Y esto, pues, puede ir cambiando a lo largo digamos, de la etapa de la vida, ¿no? A los niños de una manera, a los adolescentes quizás ya de otra. Yo diría que estos tres aspectos son sumamente esenciales y si los atendemos desde muy temprana edad, poder prevenir que este tipo de riesgo se llegue a manifestar, ¿no? Y que si acaso ocurriera, pues lo sabríamos de manera oportuna, de manera temprana y podríamos, estoy segura, prevenir muchos problemas más. Así que, bueno, esas son, yo diría, mis sugerencias. Sí, claro, y porque bien menciona esta parte de que no solamente a lo mejor estos comportamientos suicidas, sino a lo mejor bastantes otros problemas se pueden comunicar y se pueden llevar a cabo una buena solución de ellos, ¿no? Esta parte de reforzar la comunicación creo que es sumamente importante, de estar atento a lo que esta persona me está diciendo, en qué momento me lo está diciendo, validar estas respuestas por las que está pasando porque normalmente, pues como persona que queremos a la otra, tratamos de que a lo mejor no se sienta mal, de que no se sienta triste, a estas emociones que pueden decir que son desagradables, ¿no? Pero como bien menciona, no ocurren al azar, ocurren ante una situación que está pasando, a un contexto, y pues surgen, ¿no? Entonces también esta parte de validar y de identificar, etiquetar estas emociones y que están ahí, que son válidas y que son importantes y que están por algo y para algo, básicamente. Y a raíz de esto, prevenir, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta sería más acerca de cómo se podría acercar, ya sea, no sé, la pareja, la familia, los amigos, no sé, el contexto como tal, a esta persona que tiene o que está en riesgo del comportamiento de la conducta suicida. Ujú. Bien, vamos a necesitar acá prestar mucha atención. Yo diría que antes de tomar algún paso y de dar el primer paso de correr, acercarnos, primero prestemos atención a cómo es que se encuentra la persona, qué tan preparada está la persona que quiere acercarse. Claro, Porque a veces decimos, ya, yo me quiero acercar y bueno, notemos primero cómo lo hacemos. Porque nuestros propios gestos, nuestra propia forma de comunicar puede ser de ayuda como que no. Podría ser quizás a veces aversiva. La preocupación de los padres, el miedo del entorno más cercano se puede confundir con enojo, con juicios, con crítica, y entonces esto repeler más bien sí, el contacto. Entonces tengamos, por eso menciono la importancia de que quien se va a acercar, primero que haga un alto y note si está realmente preparado o si necesita primero calmar un poco lo que está sintiendo y pensar de qué manera lo va a hacer, ¿no? Y qué es lo que espera conseguir también con ese acercamiento. Es importante tener en cuenta y tener lo más claro posible el propósito, el objetivo, que espero que ocurra después de ese contacto. Eso es importante. Luego, lo otro, va a ser importante también prestar atención a cómo está la otra persona. Como tú bien lo mencionabas, el momento, si este es o no el momento, de qué manera lo puedo hacer, ¿no?
De repente le puedo proponer reunirnos en algún momento específico o quizás puedo yo acercarme, tocarle la puerta, preguntarle si podemos platicar un momento, ¿no? Em, Preguntarle acerca de cómo se encuentra, cómo se siente, tratar de escuchar, quizás más que hablar. Esta es una recomendación, más que dar consejos, más que decir qué debe hacer la persona, tratemos de adoptar el rol de observadores y que también podamos escuchar, ¿no? De manera activa, clara, con mucho interés genuino en lo que la otra persona nos va a decir. Recordemos esto de poder validar o reconocer que hay razones para que se sienta de esa manera, por más de que nosotros no lo vivamos igual, por más incluso de que no logremos entender, incluso no hace falta que la otra persona nos diga qué le está pasando o cuáles son los problemas. No hace falta saber exactamente todo lo que le ha pasado o por qué se siente así. Solamente saber de que sí, de seguro hay razones para que sea así. Y si notamos que hay cierta reticencia a que la otra persona escuche un consejo o una recomendación, lo que podemos hacer o sugerir amablemente es que estamos allí para ellos, ¿no? Dejarles el mensaje de, mira, estoy acá para ti, si quieres puedo ayudarte en algo, si necesitas algo avísame, yo voy a estar acá. Si quieres hablar de algún tema en particular o solamente quieres compañía, voy a estar allí para ti. No hace falta llenar a la otra persona de palabras, también con acciones podemos hacer mucho. Sí. Creo que en ocasiones el simple hecho de escuchar, como bien lo mencionas, es sumamente reforzante, ¿no? Y puede ayudar bastante. A lo mejor, como bien mencionas, dejar de emitir algunas palabras como todo está bien, no pienses en esto, o mira, hay bastantes otras cosas, y otro tipo de palabras que en ocasiones utilizamos para que la persona se sienta mejor, ¿no? Entre comillas, o que se olvide un poco por esto que está pasando, ¿no? Y en ocasiones, como bien lo mencionas, esta parte solamente escuchar, estar atento a lo que esta persona me está diciendo, a validar sus respuestas emocionales, porque son válidas, porque considero que ese organismo, esa persona, si yo estuviese en las mismas circunstancias, con los mismos recursos, probablemente también yo estuviese pasando lo mismo, ¿no? Entonces, entender desde esta postura de que es una persona que a lo mejor probablemente está sufriendo y que no tiene estas habilidades y que puede estar y que está inmerso en eso, pero que también así puede salir, ¿no? Con la ayuda de un profesional, con una buena ayuda, como me lo mencionas. Y entonces me gustaría preguntarte esto, ya entrando en esta parte de roleplay, ¿cuál es la función de nosotros, los psicólogos, ante estas problemáticas que surgen muy, muy cotidianamente? Ujú. Bueno, en primer lugar, antes incluso de intervenir, entrenarnos, capacitarnos, prepararnos en términos de conocimientos, habilidades, recursos, estrategias, ¿no? Protocolos basados en evidencia y también recibir supervisión práctica o al menos entrenar en el sentido de poner en práctica lo que hemos ido, la información que hemos ido recopilando porque cuando estamos en este tipo de situaciones, también puede evocar emociones de miedo, mucha preocupación, y en esos momentos puede ser más difícil saber cómo desarrollar una evaluación y los procedimientos para el manejo del riesgo. Entonces, preparémonos, ¿no? Lo suficiente, recibamos supervisión en la medida de lo posible. Otra sugerencia, no lo hagamos solos, tratemos de trabajar en equipo o al menos compartir casos con colegas y recibir apoyo. Y ahora, ¿qué podemos hacer ahora sí con el consultante? Bueno, con el consultante nos toca realizar intervenciones relacionadas a la prevención de este riesgo, a la detección oportuna, así que dentro de nuestra primera entrevista necesariamente vamos a tener que abordar este tópico, ¿no? Reconocer si es que existe riesgo, si ha habido historia, ¿no? de conducta suicida o conductas de autodaño que pudieran ser o representar factores de riesgo para
algún episodio más adelante, ¿no? Entonces, evitemos que de esa primera consulta o de esa primera sesión el paciente se vaya sin que nosotros sepamos esta información, porque no sabemos si va a regresar o no y no sabemos qué es lo que va a pasar después con el consultante. Así que es mejor preguntar. No siempre sucede que llegue el consultante y nos dice, fíjate que yo estoy pensando en quitarme la vida. No, no lo dicen a menos que uno no lo pregunte. Ujú. Necesitamos preguntar y si lo detectamos, necesitamos detenernos allí y valorar el riesgo, evaluarlo y realizar intervenciones para reducir el riesgo. No nos quedemos en esto, hagamos seguimiento también. Una persona que ya ha intentado quitarse la vida o que ha tenido, digamos, impulsos, ideas, puede que bajo ciertas condiciones nuevamente estos se presenten. Así que va a ser necesario detectarlo oportunamente en esos casos también e intervenir, ¿no? Ok. Sí, menciona esta parte del quehacer profesional, de lo que debemos hacer, ¿no? Tanto ser responsables, éticos y la preparación que debemos atender, porque también debemos ser muy responsables y decir, probablemente yo estos tipos de casos pues no lo atiendo, no estoy preparado, no estoy capacitado y sé, pero sé quién sí lo puede llevar a cabo, ¿no? Y esta es parte no es que seas un mal profesional, simplemente estás aceptando, ¿no? De que a lo mejor este caso, esta problemática, pues no está bajo tus recursos, capacidades, capacitaciones también, y es totalmente válido, ¿no? Y esta parte que nos habla de la detección, la de intervención misma en consulta, entonces, ¿le parece si hacemos un pequeño roleplay de cómo sería esto en sesión? ¿Y cómo Ok. abordaríamos la ideación suicida, que también es otra de las cosas que aparecen muy a menudo en estos tipos de personas? Sí, me parece excelente. Ahora, sí Ok, es importante precisar de todas maneras, pequeño ok, paréntesis, vale, que estos procedimientos son bastante referenciales, ¿no? No lo tomemos de repente como una regla o como ok, que todas las entrevistas van a ser iguales. Recordemos tanto a los colegas en formación que nos pueden estar viendo y público en general, que cada procedimiento puede ser distinto y las variables también son claro, distintas. Cada caso es diferente, así que tomémoslo solo como una referencia. Eh, pero bueno, vamos entonces a iniciar. Tú me comentas, no sé ok, si me quieres contar un poquito vale. del caso. Qué bueno que menciones esto, ¿no? Y que también las personas lo tengan como muy en cuenta, ¿no? De que cada paso, cada caso, perdón, cada problemática también es totalmente distinto, si se hace una evaluación totalmente distinta para cada persona, y eso es sumamente importante. Entonces, pues voy a ser yo el consultante por motivo de que he perdido mi trabajo, he perdido a raíz de eso también mi relación de pareja, mi novia, así que estoy económicamente tronado, ¿no? Y pues ese va a ser mi motivo de consulta, ¿vale? Ok, perfecto. Ok. Vale. Pues fíjese, psicóloga, que desde hace más de 2 meses que perdí mi trabajo, he perdido mi novia, y ya no encuentro las salidas, ya no sé qué hacer, y tengo muchísimas cosas por pagar y en realidad pues acudo con usted porque la verdad ya no sé qué hacer con mi vida, ya no le encuentro sentido a mi vida. Te escucho comentarme todas estas situaciones que has ido atravesando ya desde hace un tiempo atrás y parece como si todas hubieran ido llegando una tras otra. Yo no sé cómo lo tomaría, no sé cómo podría recibir todas estas noticias así de seguido. Y lo que sí te puedo decir es que muchas personas cuando atraviesan este tipo de problemas, uno tras otro, una pérdida tras otra pérdida, pueden sentir mucho dolor, tanto que a veces hay quienes consideran la idea de dejar de existir. ¿Te ha pasado esto? Ahora que lo menciona, fíjese que en ocasiones durante la noche y que estoy pensando constantemente en esto, constantemente qué voy a hacer, no tengo trabajo, mi familia se ha alejado, mi novia me dejó también por esto.
y se acerca la renta y tengo que pagar esto y lo otro. Y sí, sí, definitivamente sí. Me da mucha pena, pero sí, sí me ha pasado. Ujú. ¿Has estado entonces considerando en quitarte la vida, en suicidarte? Sí. Ujú. Dime, ¿esto lo has estado pensando desde hace cuánto tiempo? Pues, no sé, en las últimas 3 semanas considero que me pasa muy a menudo. Ujú, ujú. Ok, bien. Cuando me dices que te sucede a menudo, ¿es como una vez, digamos, a la semana, más de una vez a la semana? Pues en ocasiones, como le dije, cuando me voy a dormir es normalmente cuando pues, me llegan todos estos pensamientos, cuando estoy dando la vuelta a estas situaciones. Ujú, Y yo creo que me pasa, no sé, 4 veces a la semana. La verdad es muy frecuente. ujú. Wow, ok. Ahora, estas veces que has estado pensando, ¿no? En dejar de existir, ¿has pensado en algún plan? Pues un plan como tal no lo tengo bien, pero a un lado de mi casa, eh, pues hay como un precipicio, pero fíjese que soy como un poco miedoso también en ese sentido y creo que en ese sentido no lo haría, ¿no? Pero no sé, no sé, en ocasiones es tanto la angustia que estoy pasando que sí, que no sé, quisiera buscar a lo mejor un medio para llevarlo a cabo. Ujú. Bien, entonces cuando la angustia es más fuerte, ¿te gustaría como buscar alguna forma, ¿no? Esto tiene que ver con dejar de sentir dolor o algo así, buscar algún medio para terminar con el dolor. Y ha habido momentos en los que has considerado o ha venido a la mente la idea de ese precipicio. Sí, Ujú, sí, ujú, definitivamente sí. Es por la noche cuando siento mucha angustia, mucho miedo, mucha incertidumbre, mucha ansiedad de qué va a pasar, qué va a ocurrir. Y en ese momento, pues parece que me bloqueo, que veo todo negro y en realidad no sé qué voy a hacer, no sé. suena bastante doloroso. Em, Dime, de estos pensamientos, de estas ideas que has ido presentando, ¿se han llegado a efectuar ciertas acciones? ¿Has llegado a hacer cosas que atenten contra ti mismo? Pues sí, eh, me da un poco de pena decírselo, pero normalmente primero empezaba con pastillas como para mitigar el dolor. mm, Consumía alcohol, tabaco, pero llegó un punto en que no, no pasaba, seguía sintiendo lo mismo, hasta que pues agarré un cúter y me corté. Ujú. ¿Cuándo sucedió esto, este último episodio que me estás contando? En esta semana, hace aproximadamente 4 días, Ujú, ujú. ¿Recuerdas qué momento del día era? por la noche. Ujú. También por la noche. Sí, ¿Estabas en tu habitación, en otro lugar de tu casa? en mi habitación. Normalmente como estoy solo, me encierro y pues no trato de que las personas pues, sepan de lo que estoy pasando, pues me encierro. Ujú, ok. ¿Podrías, podríamos detenernos un momento aquí en este último episodio que ha estado presente? ¿Y me podrías comentar en qué momento notas que inició todo ello ese día? ¿En qué momento inició? Mm, Creo que cuando fueron a tocarme la puerta,
para decirme de la renta que ya se va a cumplir. Creo Ujú. que en ese momento fue como que empecé a tener muchos pensamientos de me van a sacar, qué voy a hacer, no tengo dinero, no tengo trabajo, mi familia se alejó. Qué difícil. Y cuando venían todos estos pensamientos, ¿notaste cómo se sentía tu cuerpo? Si te acompañaba alguna emoción. Sí. Pues sentía mucho miedo, mucha incertidumbre, angustia, enojo también, porque como yo pensaba, ¿cómo es posible que no me toleren si siempre había ido bien al corriente? ¿Cómo es posible de que pues, esté pasando por esto? Y fue así como de también de mucho enojo. Mucho miedo, enojo, incertidumbre. Dime, en medio de todo ello, ¿no? ¿Estabas tú pensando cuando recibes esta noticia de que ya tenías que pagar la renta? ¿En qué lugar de tu casa estabas? Pues fue cuando inmediatamente abrí la noticia, me fui al cuarto nuevamente y creo que ahí fue cuando me recosté y empecé como a estar analizando todo esto. Ujú. Ok, digamos que el análisis empezó cuando llegaste a tu cama, te recostaste y empezaste a pensar. Ujú. Ok, ¿cuánto tiempo habrá pasado entre que te recostaste a la cama y el momento en el que llegaste a hacerte eso con el cúter? No sé, yo creo que no pasaría ni 15 minutos. Ujú, ujú, Sentía, sentía como mucha desesperanza, ¿no? No sabía qué hacer y siento que no duró tanto para que yo hiciera eso. ujú. ¿Sabes? Dentro de esos 15 minutos, pues una persona puede pensar muchas cosas y puede sentir también diferentes emociones. ¿En qué momento dirías tú o con qué situación fue ese punto de quiebre que te invitó a levantarte de la cama e ir por ese objeto? Ok. Yo creo que al momento de que me llegaban todos estos pensamientos, ¿no? De qué voy a hacer. No tengo dinero, no tengo trabajo, me van a echar. Y creo que de ahí como que pues cada vez empezaron esos pensamientos más y más y más a llegar. Y ahí fue. Ujú, ujú. Entonces, quiero entender un poquito más. ¿Esto se trató como de un pensamiento o una emoción que estaba acompañándote? Yo creo que ambos. Yo Ujú, creo que ambos porque le digo, abrí la puerta, me dieron esa espantosa noticia y fue que empecé a sentir todo esto, me fui al cuarto y empezaba a pensar y cuanto más pensaba, más experimentaba también esa sensación en el cuerpo y los pensamientos y las emociones eran cada vez más intensas. ujú. Bien, suena bastante complicado quizás empezar a descifrar cada uno de esos pensamientos, quizás decían muchos mensajes, pero me pregunto lo siguiente, ¿será que quizás aquí lo que te invitó a ponerte de pie de tu cama e ir por ese objeto y hacerte eso, era el pensamiento de que probablemente te iban a echar, que te iban a correr? Yo creo que sí. Ujú. Ahora, si en ese momento ese pensamiento no hubiera estado así de intenso, así de tan real quizás que se veía, y me te hubieras levantado de la cama y hubieras ido por ese objeto. Yo, ahora que me lo dice de esa manera, yo considero que no, ¿no? Yo pienso que no, no lo hubiera hecho, porque ya después de que me corté me sentí muy mal, ¿no? Y me dieron esa sensación de por qué lo hice, Ujú, no sé. ujú. Claro, en definitiva,
puede ser bastante molesto y es más, o sea, quedaron rezagos. ¿Qué sucedió después de hacerlo? Empezaste a pensar en por qué lo hiciste. ¿Quiere decir que había algo así como culpa? Sí, al momento cuando me estaba cortando, sentía bien, ¿sabes? Sentía como que si algo me hubiese librado, no sé. En ese momento fue un breve instante en el que me sentía como bien, pero ya después de que como que reaccioné y empecé a verme, fue como de por qué lo hice, cómo. Y fue sí esta sensación de culpa, ¿no? De por qué. Ujú, claro. ¿Qué sucedió después? Pues ya inmediatamente me fui a limpiar, que sí, me corté, salió sangre. Y nada, prácticamente me fui acostando de por qué lo había hecho. Y fue ahí donde pues me quedé prácticamente dormido. Ujú, ujú. Bueno, parece que sucedió algo más. No sé tú, pero suena como que no hubo una respuesta con respecto a cómo ibas a hacer para pagar la renta. Sí, definitivamente. Ujú. Bueno, ese es un motivo más para que todavía haya algo de incertidumbre, de temor hasta ahora y supongo que también frustración. Sí, bastante, la verdad. Ujú. Y la verdad, por eso fue que he venido aquí, ¿no? Porque pues me da mucha pena todo esto que estoy pasando. No sé también qué hacer. Y, y fue un vecino prácticamente el que me dijo pues, buscar ayuda porque no me miraba del todo bien. Y fue que decidí estar acá. Qué valiente de tu parte conversar con ese vecino, ¿no? Escucharle, tomar en cuenta lo que te dijo y venir hasta aquí. Que antes de estar acá y de buscar ayuda, uno se lo piensa muchísimo, muchísimo. Creo que es muy valiente de tu parte y dice mucho de lo que realmente quieres para ti, de lo que quieres para tu vida. Y bueno, bajo ciertas condiciones, con esa cantidad de frustración, de desesperación, de miedo, en ese entorno, pueden surgir estas ideas o estos pensamientos, incluso los deseos de actuar de cierta manera. Ceder a ello, inicialmente, quizás los primeros segundos, puede traer cierto efecto, ¿no? Que muchas personas le llaman como de calma o de alivio, y luego después es que uno se da cuenta de que los problemas no se resuelven, los problemas siguen igual o peor incluso, Sí, porque ahora hay un daño físico, porque no se llegó a atender el tema del pago. sí. Sí, ahora que lo menciona de esa manera, pues cuando hablaba y me decía esto el vecino, sí sentía mucha pena, pero ahora mientras lo estaba como diciendo y escucharle también, no sé, sentí como un alivio, ¿sabes? Ujú. Y yo aprecio muchísimo que tengas esta apertura para compartir esa experiencia conmigo. Y sí, de hecho, quizás una manera más efectiva de aliviar lo que sientes, el dolor que a veces nos acompaña a las personas, puede ser buscando el contacto con alguien, conversarlo, decirlo. Y te apuesto que puede ser mucho más efectivo, menos contraproducente, si es que esto lo compartes antes de que llegues a actuar. Porque si actúas y haces eso, puede ser quizás mucho más difícil. Antes de actuar, cuando recibes esta noticia de la renta, quizás esta puede ser una oportunidad excelente para comentárselo a alguien más. Cuando esas preocupaciones te invaden, también es una oportunidad para comentárselo. Solamente que
antes de eso es necesario asegurarnos de algo. Es más fácil hablar con otra persona si hay mucha más distancia entre tú y esos medios que puedan hacerte daño. Así que yo te puedo ayudar, te puedo mencionar muchas maneras de cómo poder solucionar este problema del pago de la renta. Solamente que para eso necesitamos hacer un espacio entre tú y esos objetos que tienes ahí. Sí, me encantaría. ¿Sí? Ok. Bueno, pero fíjate que no es tan fácil o no siempre es tan fácil porque esto implica tener que retirar de tu casa todos los objetos punzocortantes. Y mira, justo para esto quizás necesitemos a alguien más que sea de tu confianza. Ah, ok, sí. Ok. Probablemente pues el más cercano que en este momento se me puede ocurrir es el vecino que me ha alentado también para estar acá. Perfecto. Bien, entonces hagamos lo siguiente. ¿Te parece que ahora tú y yo hablemos con él, con el vecino? Si gustas, puedes conversar con él aquí, conmigo, lo puedes poner en altavoz si tú gustas, y acordamos que cuando llegues a casa, pues lo primero que hagan, ¿no? Sea retirar los objetos, este tipo de objetos específicamente de tu casa, al menos por un tiempo. Tú y yo, si estás de acuerdo, podemos vernos de aquí a unos 3 días y al menos en ese lapso valoramos qué tal han ido las propuestas que vamos a ir implementando y en función a ello de repente podemos ir tomando algunas decisiones diferentes. ¿Vale? Sí, me Perfecto. parece perfecto. Bien, entonces, Perdón, ya le corté. Ya, problema, ¿no? ya le corté la parte final. Eh, creo que, ah, no sé, al menos por lo menos en este caso que puedo decir así ficticio, mientras iba yo narrando y le ibas también escuchando esta parte, sí, llegó un punto en que sí me sentí como vulnerable en ese sentido de que me pudiese pasar, pero también en otro situación fue como de qué gran labor, ¿no? Qué importancia puede ser el pedir ayuda y que te escuchen, porque a lo mejor sin estar pasando yo en esta situación, sí fue como un momento de gran alivio estar escuchando. Bueno, gracias por ello. En realidad es bastante reconfortante oírte decir eso porque es lo que más quisiéramos, ¿no? Aliviar al menos lo suficiente como para poder comprender qué es lo que ha ocurrido y poder plantear algunas alternativas de solución. Es lo que más vamos a buscar cuando queremos evaluar el riesgo suicida. Recordemos que también es importante acá reducir el mismo, ¿no? Y reducir el mismo que implica no solamente modular la intensidad del malestar asociado a, sino restringir los medios y por otro lado también ir planteando algunas pequeñas alternativas de solución. Una tarea importante aquí en esta, bueno, supuesta sesión sería encontrar algunas formas de cómo facilitar los pagos que tiene por aquí nuestro consultante, ¿no? Cómo facilitar los pagos de la renta o cómo negociar el realizar los pagos. Entonces, podríamos pensar en muchas alternativas y comprometer a la persona a unas próximas sesiones, ¿no? Otro punto importante también que quería mencionar antes de que de repente de que me vaya, eh, es el hecho de, bueno, una de las cosas que quería mencionar es el hecho de poder mantener o fomentar la comunicación con la familia, ¿no? Ampliar un poco esa red social que tiene el consultante. Ok. Sí, la importancia de la red de apoyo que debe de tener, ¿no? Una persona, no solamente un consultante, sino cualquiera, porque eso puede ser de suma importancia al momento de salir de alguna problemática que pueda estar atravesando. Obviamente también con los recursos mismos de la propia persona, ¿no? Sí, 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 esto es bastante importante. Sí. Y planificar también algunas actividades que pueda realizar en la noche, ¿no? Porque dice una información súper importante, ¿no? Que esto sucedía en las noches, Sí, entonces parecía que se estaba manteniendo este comportamiento de alguna manera. Así que esa es otra alternativa para proceder. Elaborar quizás un plan
o algunos planes para realizar en la noche, ¿no? Sí, claro, la evaluación que se llevan, a lo mejor aquí por tiempo y todo lo demás fue sumamente rapidísimo, ¿no? Pero sí, esta parte de la evaluación que se debe llevar y tomar en cuenta cada variable que pueda estar ahí es sumamente importante para poder intervenir de mejor manera, ¿no? Eh, Sí. Perdón. Y una Ah, pequeñita, quería sí, mencionar antes de que se me sí, pase, esa era la ok, que se me había olvidado, ok. las razones para vivir, las razones para vivir. Él dio información que era como súper importante para la cual focalizarnos, que era, no lo hice por miedo. Y aquí podemos enfocarnos más, fortalecer este tipo de respuesta o reforzarla y además preguntarle qué otras cosas más hacen que estés aquí en la Tierra, en este mundo, ir identificando más razones para vivir y esto puede también ayudarnos como a ampliar esa red de apoyo, ¿no? Que mencionas, entre otras alternativas más, ¿no? Así que no la dejemos de lado tampoco. Vale, vale. Eh, bueno, no sé, antes de terminar, psicóloga Leslie, ya le robé bastante de su tiempo y acá se va a hacer medianoche y así que le agradezco bastante este tiempo que se ha tomado. No sé si le gustaría agregar algo más o que se me haya pasado a lo mejor preguntar, que a lo mejor estoy seguro que sí, eh, pero no sé si tenga algo más que agregar antes de terminar. Sí, bueno, notemos, y esto es para el público en general, para los profesionales, estudiantes de información, ¿no? Que recordemos que la función del comportamiento es sumamente importante. Podemos por ahí identificar, observar comportamientos que, que no necesariamente parecen ser nocivos, ¿no? Que pueden llamar un poquito nuestra atención, pero que no parecen ser tan nocivos. O incluso, ¿no? Escuchar de, fíjate que tal persona consumió esta sustancia o estos medicamentos de esta manera. Parecen no ser nocivos, pero evaluemos igual cuál es la finalidad o la función, porque si este comportamiento cambia topográficamente o en cuanto a sus características, sí podría ser potencialmente letal. Y si no hemos detectado cuál era el propósito, la persona todavía se encuentra en riesgo. Entonces, estudiemos o tratemos de llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es la función y el propósito del comportamiento para poder atenderlo de forma oportuna? Y recordemos siempre, si intervenimos con alguien que tiene conducta suicida o riesgo suicida, recordemos que hay al menos un problema que se necesita resolver. Enfoquémonos en ello como familiares, como profesionales y tratemos de proporcionar el apoyo que sea necesario. Sí, claro, ¿no? Esta parte de la prevención y de la ayuda profesional temprana para prevenir estos comportamientos. Y nada, psicóloga, agradecerle, ya para ir cerrando ahora sí, agradecerle su tiempo, el espacio después de varias cosas que pasaron por ahí, que no pudimos, que estaban fuera del alcance, pero pues hoy se tuvo la oportunidad para poder hablar de este tema tan importante y le agradezco mucho, ¿no? Que haya aceptado la invitación para poder hablar de este tema. Gracias a ti por la invitación. Ha sido, yo creo, bastante agradable. Ha sido todo un placer compartir contigo, platicar, dar a conocer algo de información que pueda ser útil para todos. Y bueno, espero poder encontrarnos en una próxima oportunidad. Estoy seguro que sí. Vale. Entonces le agradezco nuevamente mucho y nos estamos viendo. Cuídense. Ok, Y cuídate mucho. Gracias. descanse. No hay Tú nada. también, Vale. descansa. Hasta luego.